Son las 8 horas con 18 minutos. Saludamos al doctor Ramiro Andrés Urgilés Córdoba. Él tiene un grado académico de PhD. Es director del Comité Científico del Centro Andino de Investigaciones Constitucionales y Políticas, que ha emitido el documento sobre el cual hemos hablado en esta introducción. Quisiéramos conocer con mayor profundidad y bajo su propia lectura, doctor Urgilés, lo fundamental de estos contenidos. Buenos días, Gustavo, Rosana. Es un verdadero placer estar en su distinguido medio de comunicación. Efectivamente, ustedes han tendido un resumen ejecutivo excelente. Nuestro grupo de investigación está conformado por investigadores de diferentes lugares y países del Cono Sur, Perú, Bolivia, México, Ecuador, República Dominicana. Y justamente yo, en calidad de presidente de la sede en Ecuador, he creído importante, junto con los demás investigadores e investigadoras, analizar las elecciones seccionales de 2026 bajo un lente óptico desde la perspectiva de la ciencia política, el derecho constitucional y electoral, con la finalidad de entender cuáles son las peculiaridades, porque, anticipando las conclusiones del informe, este proceso electoral, lejos de ser unas simples elecciones seccionales más, constituye un termómetro y una medida posible de cuáles van a ser los diferentes efectos y la calidad de democracia que los ecuatorianos vamos a tener a mediano e incluso, yo me atrevería a decir, a largo plazo, por las peculiaridades que justamente ustedes han venido señalando. Entre ellas, la generación de proscripciones de partidos políticos en tiempos preelectorales o directamente electorales, como el caso de Revolución Ciudadana y el Movimiento Amigo. La generación de reformas normativas ignorando lo que se denomina en materia electoral como la regla del año inmediato anterior, es decir, la obligatoriedad de evitar generar reformas estructurales de la normativa electoral un año antes de los procesos electorales. Esto se ha incumplido, puesto que se han generado reformas tanto al Código de la Democracia cuanto en tres campos específicos, que son inscripción de candidatos, alianzas electorales y la generación del cumplimiento de políticas de cuotas en materia de género y en materia de juventudes dentro de las participaciones. Esto ha afectado sin lugar a dudas a la calidad de la democracia, a la participación de mujeres y jóvenes, que simplemente se ha terminado generando una participación que no es de calidad, sino simplemente es formal, y también se ha generado una gran afectación a la interna de los movimientos y partidos políticos, puesto que ha existido una gran cantidad de conflictos entre las dirigencias nacionales y los manejos provinciales o cantonales. En términos de coherencia y consistencia, ¿cómo evalúan ustedes, los autores de este importante documento, la forma en que se ha venido aplicando y se sigue aplicando la normativa electoral en este ciclo? La normativa electoral, hay que tener en cuenta que Ecuador tradicionalmente ha sido un país con una democracia frágil e inestable. Desde el año 1979, tras el retorno a la democracia con la finalización de las dictaduras militares, se generan dos documentos legales importantes. En primer lugar, la Constitución del 79 y en segundo lugar, la Ley de Partidos Políticos. La Ley de Partidos Políticos tenía el objetivo de fundar un sistema de partidos políticos que sea moderno, similar al que empieza a generarse tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Alemania, en el que se entiende que los partidos políticos son organizaciones burocráticas racionales que sirven como correas o medios de transmisión de las necesidades ciudadanas hacia el aparato estatal para poder satisfacer esas necesidades. Sin embargo, la democracia tradicionalmente en Ecuador ha sido una democracia constantemente frágil, por lo que nosotros hemos visto en muchos episodios constantes caídas de presidentes, interrupciones en los mandatos constitucionales, y con el gobierno de Rafael Correa se produce un paréntesis en estos procesos de inestabilidad y fragilidad democrática que empiezan nuevamente a generarse desde el gobierno de Lenín Moreno, y se genera la denominada muerte cruzada con el gobierno de Guillermo Lasso. La normativa electoral en Ecuador es particular porque después de 2008 se instaura por primera vez en Ecuador la denominada quinta función, es decir, la función electoral junto con la cuarta función de transparencia y control social. La función se encuentra compuesta por dos órganos: un órgano administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral, y un órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Contencioso Electoral. El problema fundamental que nosotros identificamos aquí de parte del Consejo Nacional Electoral es que es un órgano administrativo que se encuentra compuesto de manera variopinta, porque los consejeros y consejeras para ingresar no deben acreditar ningún tipo de conocimiento o experticia en materia jurídica o electoral. Sin embargo, en la actividad que ellos desarrollan, emiten una serie de resoluciones, de reglamentos que son normativa electoral, que en época electoral incluso no puede ser sujeta a control por parte de la Corte Constitucional. Entonces se genera un amplio vacío normativo en el cual
un conjunto de consejeros que ni siquiera acreditan experticia a nivel jurídico electoral tienen la potestad de emitir reglamentos, normativa que va a modificar el curso de las elecciones, y este curso de las elecciones no puede ser controlado por la Corte Constitucional. Justamente en este caso, en las elecciones seccionales de 2026, hemos visto con preocupación que estas potestades o estas potestades en blanco que tiene el Consejo Nacional Electoral se han llevado o se han ejercido de una manera hipertrofiada. Es decir, se ha generado modificación de reglamentos, generación de reglamentos, proscripción de candidaturas, una decisión sui generis de adelantar las elecciones en virtud del fenómeno del Niño, que las elecciones se encontraban previstas para febrero del 2027 y se han adelantado a noviembre del 2026. Es decir, en definitiva, el estado de la normativa electoral es precario, pero esto no obedece simplemente al manejo actual del Consejo Nacional Electoral, sino a la estructura de fondo del sistema nacional electoral contenido en la propia Constitución. Ahora, doctor Urgilés, precisamente en el contexto de lo que usted acaba de manifestar, preocupa y ha venido preocupando desde hace algún tiempo la falta de independencia de la función electoral, tanto del Ejecutivo como también de la función judicial, y cómo se han venido judicializando los procesos de cara a las distintas elecciones y procesos electorales, pero además coincidiendo de manera importante con los tiempos. Se me ocurre pensar en el hecho más reciente, que es la suspensión del movimiento amigo por algunas declaraciones del fiscal, aunque el fiscal luego salió a aclarar que él no ha dispuesto ni ha pedido que se suspenda al movimiento amigo, sino que únicamente lo que ha hecho es informar que es lo que corresponde y que la decisión a la final quedó en el contencioso electoral. Pero vemos que la justicia electoral interviene, la justicia ordinaria interviene, el Ejecutivo interviene, es decir, esto se ha convertido en un enorme problema que a la final termina vulnerando la democracia, termina generando desconfianza, una mayor desconfianza en realidad en las instituciones. Sin lugar a dudas, estimada Rosana, creo que uno de los aspectos cruciales para el mantenimiento de la democracia, sobre todo para evaluar la normativa electoral y las decisiones que toman los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, es la cuestión de los tiempos. Hay que ser muy cuidadosos en los tiempos, porque en etapas electorales, especialmente a mí me preocupa sobremanera la proscripción de amigo, porque se realiza, a diferencia de la Revolución Ciudadana que se realiza en etapa preelectoral, la de amigo ya se realiza directamente en una etapa electoral. Y un día antes de que se inscriban las inscripciones, cuando es un proceso que tiene ya 4 años, alrededor de 4 años. Efectivamente, y el movimiento amigo es un movimiento que yo creo la mayor parte de la ciudadanía desconocía por completo incluso de su existencia, y empieza a cobrar relevancia cuando empieza a utilizarse como movimiento de alquiler de Revolución Ciudadana, y se genera esta proscripción justamente en la cual, más allá de la cuestión de fondo, que puede o no ser real y que la competencia tendrá que ser dirimida a nivel jurisdiccional, pero preocupa muchísimo la generación de decisiones que no respetan los tiempos electorales y que sobre todo se realizan a la marcha, muy probablemente con la intención de eliminar y de generar lo que en derecho electoral y ciencia política se denomina como barreras de ingreso para los actores políticos y electorales. Las barreras de ingreso se entiende desde la teoría de la ciencia política que una democracia desde un punto de vista formal, es decir, desde los requisitos simplemente formales que debe cumplir un régimen para considerarse democrático, se encuentra la no interposición de barreras de entrada, es decir, que todos los actores, independientemente de la ideología de las decisiones políticas del plan de gobierno que a nosotros personalmente nos podrá gustar o no, desagradar o no, tienen la posibilidad de presentarse a unas elecciones libremente y poder solicitar, presentar un plan de gobierno y que la ciudadanía sea la que elija en las urnas. Sin embargo, aquí nos encontramos con una grave generación de barreras de entrada, lo cual dificulta el acceso y el cumplimiento mínimo de ese requisito, ni siquiera sustancial, porque la democracia sustancial se entiende como el cumplimiento de determinados objetivos, pero la democracia formal se ha visto ya mermada en el caso ecuatoriano debido a estas decisiones. Esto de la línea de tiempo y la discrecionalidad resulta clave en todo lo que se ha vivido en las últimas semanas y meses, y aquí cabe preguntarle sobre lo más visible, lo más impactante quizá, las sanciones a candidatos sustentadas ya sea en normas de género o de justicia tributaria y penal, en el notorio caso de 2 alcaldes de 2 de las 3 principales ciudades de Ecuador, a más de otros 4 alcaldes que están presos por temas, entendemos, también de carácter penal, que le han invitado al presidente de la República a declarar ayer en una de las entrevistas que ha mantenido esta semana y a decir textualmente: no combatimos a políticos sino a delincuentes. Esto confunde a la ciudadanía. ¿Qué es lo que realmente está pasando?
A esto se suma lo conversado ya sobre la cancelación de movimientos en momentos realmente inoportunos cuando pensamos en una democracia participativa. La pregunta es cuánto responden a criterios jurídicos claros y legítimos todas estas acciones, cuánto a temporalidad y a discrecionalidad. Uno de los resultados que nosotros obtenemos en el informe es justamente evidenciar que existe una fuerte judicialización de el funcionamiento del sistema electoral y una fuerte politización del funcionamiento del sistema electoral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se constitucionaliza en 2008 la función electoral, se entendía que esta función, al igual que las demás, debía tener independencia externa e interna, es decir, no debería tener ningún tipo de injerencia respecto a los demás poderes del Estado o de cualquier otro poder de naturaleza económica o política. Sin embargo, lamentablemente, la cuestión de los tiempos en materia electoral, vuelvo, insisto, es muy crucial porque muchas veces si nosotros hacemos una línea de tiempo, podemos revisar cuál ha sido el estado de los partidos o movimientos políticos e incluso de las figuras políticas que han sido sancionadas, Aquiles Álvarez, Cristian Zamora, en etapas no electorales, y en estos procesos empiezan a activarse justamente en etapas electorales. Más allá, nuevamente insisto, que en el fondo pueden existir indicios o elementos que permitirían presumir o que permitirían dar inicio a estos procedimientos, lo cual los diferentes organismos en materia contencioso electoral y en materia penal tendrán que dirimir. Hay que tener en cuenta que justamente el iniciar estos procesos en una etapa electoral y sobre todo darles seguimiento y avance en tiempos extraordinariamente rápidos, que no se corresponden con el tiempo medio que la justicia electoral o que la justicia penal avance en la tramitación de asuntos que corresponden a personas que no son agentes políticos, llama poderosamente la atención. Entonces, ¿qué se requiere aquí? En primer lugar, que se aplique el principio de igualdad, es decir, tiempos iguales para todas las tramitaciones de las causas, motivaciones iguales y actuaciones de los órganos electorales, órganos penales u órganos jurisdiccionales que respeten el principio de temporalidad, es decir, que manejen los mismos tiempos para todos los ciudadanos en virtud de la aplicación del principio de igualdad y no discriminación. A un experto como usted quisiera preguntarle, ¿cuáles son los objetivos de unas elecciones primarias en cualquier democracia y en qué medida se han cumplido estos objetivos en Ecuador? Las elecciones primarias o la democracia interna, como se denomina, tienen como finalidad desde la teoría política, en primer lugar, generar un consenso dentro de la estructura del partido o movimiento político, en segundo lugar, generar una cohesión de las ideas, mejorar los planes de gobierno, en tercer lugar, pulir las posibles discrepancias que existen entre los diferentes partícipes, porque siempre un partido político, al ser una organización burocrática, va a generar diferencias y disidencias entre lo que piensan las diferentes bases políticas. En cuarto lugar, se genera a través de la democracia interna una renovación de los mandos internos, porque se entiende que los partidos políticos, cuando no pasan por procesos de renovación, caen en lo que se denomina desde ciencia política la ley del hierro de las oligarquías, es decir, que un conjunto mínimo de determinados líderes, lideresas o de dirigentes o de los famosos politburos son quienes se empiezan a perpetuar en el manejo de los partidos políticos. Justamente estos objetivos son los que deberían cumplirse a través de los procesos de toma de decisiones de la democracia interna. Sin embargo, en Ecuador lo que nosotros hemos visto es que por la generación de una normativa electoral que no es adecuada en materia de democracia interna, que el reglamento de democracia interna que tenemos nosotros es inadecuado a todas luces, se ha generado la producción incipiente de una serie de conflictos internos entre las bases populares y las decisiones que dentro de los partidos y movimientos políticos se han tomado, especialmente desde las cúpulas de la ciudad de Quito. Eso se ha podido ver, por ejemplo, aquí en Azuay, el conflicto existente en la izquierda democrática entre Yacu Pérez y Ramiro Ordóñez. Se ha visto, por ejemplo, también en el Partido Socialista, cuyos líderes a nivel provincial han señalado, por ejemplo, que la alianza que se ha realizado con Juan Cristóbal Lloret para la candidatura a la alcaldía no ha sido respaldada por las bases populares. Se está visualizando en el propio movimiento Amigo, se ha visualizado el movimiento Reto, que estuvo incluso dentro de un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral para dirimir cuáles eran las dirigencias auténticas del movimiento. Es decir, se ha afectado la mala calidad y la mala regulación de la democracia interna, ha generado, antes que el cumplimiento de los objetivos que debería tener este proceso, la generación de una fuerte erosión y de conflictos internos dentro de los partidos y movimientos políticos. ¿Cómo han llegado a este estado de anemia, podríamos decir, los partidos y movimientos políticos?
Los partidos y movimientos políticos tradicionalmente en Ecuador han sido débiles. No ha existido un fuerte sistema de partidos y movimientos políticos. Por ejemplo, nuestra compañera, la doctora Ana Marcela Paredes, había señalado en una conversación que nosotros tenemos, antes que un auténtico sistema de partidos políticos, un sistema de sellos políticos que sirven simplemente para, como colores o como armazones o escaparates de venta que pueden ser utilizados para las elecciones. Existe también un gran vacío y la Constitución de 2008 presenta graves problemas en el apartado de democracia, especialmente porque los artículos que regulan la cuestión del ejercicio democrático son escuetos, son pequeños, tienen muchísimos vacíos. Justamente para inscribir un partido o movimiento político a nivel ideológico basta con una simple declaración de principios que puede presentarse en unas 2 hojas, y no existe ningún mecanismo de control o vigilancia de la continuidad y de la coherencia de la toma de decisiones de los partidos y movimientos políticos con esa declaración de principios. Por eso justamente nosotros podemos avisorar que en el panorama actual se están produciendo alianzas partidistas entre movimientos que se encuentran distantes en el espectro ideológico, izquierdas radicales con derechas radicales, el agua y el aceite, exactamente, justamente. Bien. Quisiera también preguntarle algo que probablemente supera el umbral del importante estudio que ustedes han señalado, por su temporalidad. Justamente el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, acaba de admitir el día de ayer el recurso subjetivo electoral presentado por promotores de la revocatoria de mandato en contra de la reciente resolución del Consejo Nacional Electoral. Ante la negativa de otro proceso similar, hace muy pocos días se pensaba que iba a seguir el mismo destino. Esto de alguna manera da cuenta o sugiere que este proceso entra en una fase más seria, menos manipulable. ¿Ha seguido usted estos procesos de revocatoria de mandato, que dicho sea de paso, son procesos de democracia participativa, pero que han tenido el tratamiento hasta el momento ya conocido por la opinión pública, incluyendo esta decisión del juez del día de ayer? La pregunta concreta para usted sería: ¿cómo mira usted esta acción del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, quien es parte también de la función electoral? Pues eso es aquí en Ecuador el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Nos gustaría también, dentro de esta misma pregunta, que nos dé su opinión sobre si la función electoral y sus 2 organismos pueden ser considerados por sus actos como árbitros neutrales en esta contienda electoral. La revocatoria de mandato, como bien ha señalado usted, es un mecanismo de democracia participativa y sobre todo de lo que dentro de nuestra Constitución se entiende como mecanismo de democracia directa, en virtud de que son los grupos ciudadanos, la ciudadanía en general, la que decide debido a diferentes causales, entre ellas, por ejemplo, el incumplimiento de planes de gobierno, la violación de la Constitución, revocar el mandato de autoridades elegidas a nivel popular. Preocupa sobremanera que el Consejo Nacional Electoral no haya dado paso al petitorio que había realizado ciertos grupos ciudadanos para la generación de los procesos de revocatoria de mandato, por ejemplo, en contra del primer mandatario de la nación. Sin lugar a dudas, la revocatoria de mandato es un proceso difícil de ejecutar, primero por la gran cantidad de firmas que se requiere, por el cumplimiento de formularios del Consejo Nacional Electoral que siempre y permanentemente, desde la vigencia de la Constitución de 2008, han existido una serie de problemas, por ejemplo, en la cuestión de validación de firmas, del estado de los formularios y la acreditación de que las firmas sean reales. Esto ha generado una serie de problemas desde la instauración de la Constitución de 2008. Respondiendo a su pregunta respecto a la neutralidad de la Administración de Justicia Electoral, hay que tener en cuenta que para hablar de neutralidad podemos tener algunos parámetros en cuenta, por ejemplo los que ha definido la doctrina y por ejemplo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entre ellos se encuentra por ejemplo que los jueces o los juzgadores no tengan intereses particulares ni respecto de la causa, es decir, del objeto de la controversia, ni respecto de las partes procesales. En la mayor parte de estas causas, el Estado, y específicamente el Ejecutivo, ha tenido una serie de intereses a nivel político, y no lo digo simplemente porque sea este Ejecutivo el que tenga intereses, sino efectivamente por el ejercicio de la política. El Ejecutivo, independientemente de su bandera política, siempre va a tener intereses políticos en relación a las coyunturas electorales. En ese orden, nosotros hemos podido ver con relativamente preocupación, sobre todo, que
por parte del Tribunal Contencioso Electoral, no ha habido un manejo adecuado de la temporalidad. Efectivamente, han existido algunas denuncias sobre infracciones electorales o la presentación de algunos recursos, como los recursos subjetivos a nivel contencioso, que se han resuelto en tiempos diferentes sin tener en cuenta el principio de igualdad. Es decir, algún asunto que no tiene mayor relevancia política se congela en el refrigerador, mientras que otro asunto que tiene relevancia política es tratado de manera efectiva y con muchísima celeridad. Esto preocupa sin lugar a dudas porque se debería entender que la justicia electoral, y yo vuelvo a insistir, a mi entender, el gran problema de la justicia contencioso electoral se encuentra en la imposibilidad de que la misma pueda ser controlada de manera efectiva por la justicia constitucional, porque se entiende que nosotros, el artículo 1 de la Constitución señala que nos encontramos en un Estado constitucional de derechos y justicia, y en esa medida muchísimas de las decisiones, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral, no pueden ser controladas por la justicia electoral. Efectivamente, si nosotros realizamos una medición en la escala de neutralidad, nosotros creeríamos que efectivamente, si bien no podemos señalar que existe una absoluta falta de neutralidad, sí existen visos de una relativa falta de neutralidad, o por lo menos de no cumplimiento de los estándares completos de neutralidad por parte de la función. ¿Cree que nos va a dar una escala del 1 al 10? ¿Se atrevería a hacer? De una escala del 1 al 10 yo le diría que nos encontramos siendo 10 completamente neutral y 0 no neutral, yo le pondría un 4 o 5. Realmente una imagen muy preocupante del país y de su democracia. Hay varias preguntas del público que no tenemos el tiempo para resolverlas, y también piden conocer cómo pueden acceder a este análisis jurídico político de las elecciones seccionales con una mirada al caso Azuayo del Centro Andino de Investigaciones Constitucionales y Políticas. Efectivamente, estimado Gustavo, nosotros, la ciudadanía puede acceder en primer lugar a nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram, TikTok, a nuestra página web. También nosotros vamos a realizar un evento de lanzamiento el día miércoles 5 de agosto a las 11 de la mañana en las instalaciones de Sodilibro, en la Benigno Malo 580. Hacemos una cordial invitación a ustedes, por supuesto, a la ciudadanía, a todos los medios de prensa, y vamos a realizar también un conversatorio el día siguiente, el día jueves 6 de agosto, desde las 19 horas en las instalaciones de Palier Café Libro en el centro de la ciudad también. Luis Cordero y Presidente Córdoba, efectivamente. Perfecto. Entonces, ahí están invitados para conocer los resultados. Muchísimas gracias por su presencia y por haber compartido estos importantes criterios. Una pregunta final le haría. ¿Cómo se proyectan esas elecciones 2026? ¿Cómo está el clima político hacia estas elecciones seccionales? Considerando todas estas tensiones jurídicas a las que se suman, sin duda, declaraciones que pueden resultar gravitantes, como las que ha hecho en estos días el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, en las cuales ha equiparado la presidencia de Daniel Noboa a un segundo Correa. Ha dicho también Osvaldo Hurtado que se abstiene de expresar, lo sugirió muy claramente, de que Daniel Noboa sea un dictador. ¿Cuáles van a ser los nodos centrales para evaluar estas elecciones? En primer lugar, un gran deterioro de los partidos políticos. Esto quiere decir que el único partido, lamentablemente, que no se ha visto afectado por esta mecánica electoral es el partido ADN, el partido oficialista, mientras que los demás partidos y movimientos políticos van a encontrarse de cara a las próximas elecciones en un estado precario. En segundo lugar, a nivel de ciudad y a nivel de provincia, nos encontramos con un vacío de candidatos para la prefectura. No existen gran cantidad de figuras fuertes, a diferencia de lo que acontece en la alcaldía, si nosotros podemos revisar, podemos encontrarnos con 4 o 5 figuras relevantes que van a tener un índice de votación fuerte para la alcaldía. Probablemente va a repetirse algo similar a las elecciones seccionales anteriores, en las cuales el índice de votación se vio fragmentado y la ganancia para la alcaldía fue por 2 o 3 puntos porcentuales en relación a una gran cantidad de candidatos que tenían similares índices de votación y que se dispersaron. ¿Cuáles van a ser los elementos centrales a nuestro entender para la campaña política? Sobre todo la consolidación del voto joven, voto de personas menores de 30 años, la posibilidad de manejo de una campaña
campaña extraordinariamente rápida que va a realizarse en 15 días, la generación de narrativas, manejo de redes sociales, posicionamiento de mensajes, creo que van a ser los elementos centrales. Probablemente los debates van a generar algo de movilización del voto, pero no en sí el debate, sino cómo se generen las narrativas post-debate a través de redes sociales, cómo se vayan viralizando los denominados clips en redes sociales, y creo esto va a ser la clave para entender qué va a pasar en las elecciones siguientes. Gracias nuevamente. Han escuchado al doctor Ramiro muchas gracias a ustedes. Urgilés Córdoba, uno de los autores de este importante estudio. Él es el director del Comité Científico del Centro Andino de Investigaciones Constitucionales. Si nos repite las fechas en su libro y Café Palier, donde podrá el público conversar directamente con usted y los autores. Efectivamente, invitamos nuevamente a la ciudadanía, a la prensa que nos pueda acompañar el día miércoles 5 de agosto a las 11 de la mañana en las instalaciones de Sodilibro, Benigno Malo 580. Vamos a tener un evento también cultural, un evento de lanzamiento, un evento muy bonito. Invitamos a toda la prensa, van a ser muy bien recibidos en un ambiente de diálogo, de intercambio de información, y sobre todo queremos nosotros llenar el vacío que existe en nuestra ciudad acerca del ofrecimiento de datos cualitativos acerca de los diferentes fenómenos políticos. Y después, el día jueves 6 de agosto, desde las 7 de la noche, en las instalaciones de Palier Café Libro, en la Luis Cordero, podrán también asistir a un conversatorio en el cual varios de nuestros miembros van a intercambiar ideas acerca de sus lecturas sobre el panorama electoral y democrático de nuestro país. Así que cordialmente invitados. Nuevamente, doctor Urgilés, son las 8:44 minutos.